Assalamu alaikum. Continuamos con el capítulo 4, la mujer. ¿Qué les impide combatir por la causa de Dios, siendo que hay hombres, mujeres y niños oprimidos que imploran, Señor nuestro, sácanos de esta ciudad de opresores, concédenos por tu gracia quien nos proteja y socorra? Los creyentes combaten por la causa de Dios, los incrédulos, en cambio, combaten por la de los ídolos y la injusticia, y combatan a los secuaces del demonio, y sepan que las artimañas del demonio son débiles. ¿Acaso no te sorprende la actitud de aquellos a quienes se les dijo, no tienen permiso para combatir ahora, sino que cumplan la oración y hagan caridades? Pero cuando se les llamó a combatir, algunos de ellos temieron a la gente como se debe temer a Dios, o aún más, y dijeron, Señor nuestro, ¿por qué nos llamas a combatir? Si lo dejaras para más tarde, diles, el goce de la vida mundanal es pasajero, en cambio, la otra vida es superior para los piadosos, en la que no serán tratados injustamente en lo mínimo, en lo más mínimo. La muerte los alcanzará donde quiera que se encuentren, aunque se refugien en fortalezas inexpugnables. Si les acontece algo bueno, dicen, esto proviene de Dios. Pero si los alcanza un perjuicio, dicen, esto es a causa de ti, oh Mohammed. Diles, todo proviene de Dios. ¿Qué le sucede a esta gente que no comprende lo que se les dice? Todo dice que te alcance. Todo bien que te alcance proviene de Dios, mientras que todo mal que te aflija es consecuencia de tus propias obras. Te he enviado, oh Muhammad, como mensajero a todas las personas. Dios es suficiente testigo. Quien obedezca al mensajero, obedece a Dios, pero no te he enviado como custodio de quien te rechace. Los hipócritas te juran obediencia, pero cuando salen de tu presencia, un grupo de ellos pasa la noche tramando contradecirte. Dios registra lo que traman. Aléjate de ellos y encomiéndate a Dios, porque Dios te es suficiente como protector. ¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Dios, encontrarían en él numerosas contradicciones. Cuando escuchan un rumor que pudiera traer paz o sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud, y sabrán qué hacer. Si no fuera por el favor y la misericordia de Dios para con ustedes, habrían seguido la voluntad del demonio, salvo salvo algunos pocos. Lucha por la causa de Dios. Tú solo eres responsable por ti mismo. Exhorta a los creyentes a combatir. Puede que Dios detenga el hostigamiento de los que niegan la verdad, pues el mayor poderío. Dios tiene mayor poderío y fuerza de disuasión. Quien interceda por una causa justa obtendrá parte de la recompensa de Dios, y quien interceda por una causa injusta obtendrá parte del pecado que implica. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Si los saludan, respondan con un saludo igual o mejor. Dios tiene en cuenta todas las cosas. Dios, nadie merece ser adorado sino Él. Dios los reunirá en el día del juicio, sobre el cual no hay duda que sucederá. ¿Y qué es más veraz que la palabra de Dios? Creyentes, ¿por qué se dividen respecto a las hipócritas? Dios les ha designado el desvío a causa de su desobediencia. ¿Acaso intentan guiar a quienes Dios extravió? Quien ha sido desviado por Dios no tiene salvación. Los hipócritas quieren que ustedes rechacen la verdad, tal como ellos hicieron. No se alíen con ellos hasta que hayan emigrado por la causa de Dios, demostrando su fe. Pero si se vuelven abiertamente hostiles, aprésenlos y ajustícienlos donde quiera que les encuentren. No los tomen jamás por aliados ni confidentes, salvo a quienes busquen asilo en un pueblo con el que tengan un pacto de no agresión, o con aquellos que están apes- apes- apesadumbrados
por tener que combatirlos o combatir a su propia gente. A ellos no los combatan, porque si Dios hubiera querido, les hubiera otorgado valor de combatir contra ustedes. Si ellos los dejan tranquilos, no los combaten y proponen la paz. Sepan que Dios no los autoriza a agredirlos, pero encontrarán a otro grupo que desea estar a salvo de ustedes, aparentando ser creyentes y a salvo de su gente, manifestando la incredulidad que hay en sus corazones. Cada vez que su pueblo los incita a combatir contra ustedes, se precipitan a agredirlos. A estos, si no dan la palabra de que no combatirán contra ustedes, proponen la paz y contienen la agresión. Aprésenlos y ajustícienlos en el curso del combate, donde quiera que los encuentren. A ellos se les permite combatirlos. No es propio de un creyente matar a otro creyente, salvo que sea por accidente. Quien mate a un creyente accidentalmente deberá liberar a un esclavo creyente y pagar una indemnización a la familia de la víctima, a menos que ésta la condone. Si quien muere accidentalmente era creyente y pertenecía a un pueblo enemigo, el que causó la muerte accidental deberá liberar a un esclavo creyente, pero si pertenecía a un pueblo con el que se tiene un pacto de no agresión, deberá pagarle la indemnización a la familia de la víctima y liberar a un esclavo creyente. Y quien no esté en condiciones económicas de hacerlo o no encuentre, deberá ayunar 2 meses consecutivos para alcanzar el perdón de Dios. Dios todo lo sabe, es sabio. Quien asesina a un creyente con premeditación será condenado a permanecer eternamente en el infierno. Además, caerá en la ira de Dios y recibirá su maldición y un castigo terrible. Oh creyentes, cuando salgan a combatir por la causa de Dios, asegúrense de no combatir contra los creyentes y no digan a quien los saluda con la paz, expresando su Islam: tú no eres creyente, para, para así combatirlo y conseguir algo de los bienes perecederos de la vida mundanal. Una disculpa. Pues junto a Dios hay grandes botines. Ustedes eran así en la época pagana, pero Dios los agració con el Islam. Usen su discernimiento porque Dios está bien informado de lo que hacen. Los creyentes que permanecieron pasivos ante la llamada a luchar por la justicia y la seguridad no pueden ser equiparados con quienes combatieron por la causa de Dios, con sus bienes y sus vidas, excepto los que tengan excusa válida. Dios considera superiores a quienes combaten por la justicia con sus bienes y sus vidas por sobre quienes permanecen pasivos ante la injusticia. Pero a todos Dios les ha prometido un buen fin al paraíso, un buen fin, el paraíso, aunque Dios ha preferido conceder una recompensa más grandiosa a quienes lucharon que quienes no lo hicieron. Son grados que Él concede junto con su perdón y misericordia. Dios es indulgente y misericordioso. Aquellos que mueran siendo injustos consigo mismos, cometiendo pecados influenciados por la sociedad pagana, los ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿qué les pasó? Responderán: nos sentíamos débiles y oprimidos por los incrédulos. Les dirán: ¿acaso la tierra de Dios no era suficientemente vasta como para que emigraran a otra sociedad? Su morada será el infierno. ¡Qué mal fin! Excepto los hombres, mujeres y niños débiles que no eran capaces de emigrar, ni les fue mostrado el camino recto, a ellos Dios los perdonará, porque Dios es remisorio, indulgente. Quien emigre por la causa de Dios encontrará en la tierra muchos lugares para refugiarse y también sustento. A quien emigre de su hogar por la causa de Dios y la de su majestad, de su mensajero, pero lo sorprenda la muerte antes de llegar a su destino, sepa que Dios le garantiza su recompensa. Dios es absolvedor, misericordioso. Cuando estén de viaje o si temen que los agredan los que niegan la verdad, que son sus enemigos declarados, no incurran en falta si abrevian la oración. Cuando estés con ellos, oh Muhammad, en el campo de batalla y establezcas la oración, que un grupo permanezca de pie contigo tomando las armas. Cuando hagan la prosternación, que ellos se pongan detrás.
Luego el grupo que aún no haya orado se adelante y ore contigo, tomando precauciones y portando a sus armas. Los enemigos que niegan la verdad desean que descuiden sus armas para atacarlos sorpresivamente. No cometen falta alguna si la lluvia les molesta o están enfermos y dejan las armas mientras rezan. Pero tomen precauciones. Dios ha reservado un castigo denigrante para los que niegan la verdad. Cuando hayan terminado la oración, recuerden a Dios de pie, sentados o recostados, y cuando estén fuera de peligro, hagan la oración normalmente. La oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en horarios específicos. No se desanimen en la lucha contra ese pueblo de opresores, porque porque así como ustedes tienen dificultades, ellos también las tienen. Pero ustedes anhelan una recompensa de Dios que ellos no pueden esperar. Dios todo lo sabe, es sabio. Te he revelado el libro que contiene la verdad para que juzgues entre la gente con lo que Dios te ha enseñado. No seas abogado de las hipócritas. Pide perdón a Dios porque Dios es perdonador, misericordioso. Pero no intentes justificar la conducta de quienes son desleales consigo mismos. Dios no ama a quien traiciona y comete injusticias. Los hipócritas pueden engañar a la gente, pero no pueden engañar a Dios, porque Él está con ellos cuando pasan la noche tramando lo que no le complace. Dios bien sabe cuánto hacen. Creyentes pueden defenderse en esta vida, pero ¿quién los defenderá de Dios el día de la resurrección? ¿Y quién abogará por ellos? Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, pero pida perdón a Dios, encontrará que Dios es perdonador, misericordioso. Quien cometa una falta en realidad lo hace en su propio perjuicio. Dios todo lo sabe, es sabio. Quien cometa una falta o un delito y acuse de ello a un inocente, cargará con su calumnia y con un pecado manifiesto. Si no fuera por el favor de la infalibilidad y la misericordia de Dios, contigo, oh Mohammed, un grupo de las hipócritas te habría extraviado, pero solo les extravían a sí mismos y en nada pueden perjudicarte. Dios te ha revelado el libro, el Corán, y la sabiduría, la Suna, y te ha enseñado lo que no sabías. El favor de Dios sobre ti es inmenso. En la mayoría de las conversaciones secretas no hay ningún bien excepto los que sean para coordinar una ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. A quien lo haga anhelando complacer a Dios, lo agraciaré con una grandiosa recompensa. Quien se aparte de las enseñanzas del mensajero después de habérsele enviado la guía y siga otro camino distinto al de los creyentes, lo abandonaré y lo ingresaré al infierno. Y qué mal destino. Dios no perdona la idolatría, pero perdona, fuera de ello, a quien le place. Quien atribuye actos de adoración a otros además de Dios, se habrá desviado profundamente del camino de los profetas. Los paganos invocan en vez de Dios a deidades femeninas, en realidad solo invocan a un demonio rebelde. Dios maldijo al demonio, pero éste replicó, seduciré a la mayoría de tus siervos. Los desviaré, les daré falsas expectativas, les ordenaré cortar las orejas del ganado, marcándolas como ofrenda para los ídolos, y que alteren la naturaleza de la creación de Dios. Quien tome al demonio como aliado en lugar de Dios estará evidentemente perdido. Les hará falsas promesas y les dará esperanzas. El demonio no hace sino engañar. Su morada será el infierno, del que no encontrarán escapatoria. En cambio, a los creyentes que obren rectamente los ingresaré en jardines donde corren ríos en los que vivirán por toda la eternidad. La promesa de Dios es auténtica. ¿Qué palabra es más verídica que la palabra de Dios? No se trata de lo que ustedes deseen o lo que desee la gente del libro. Quien haya obrado mal será retribuido por ello y no encontrará fuera de Dios protector ni socorredor. Al creyente que haga obras de bien, sea hombre o mujer, lo ingresaré al paraíso y no será privado de su recompensa en lo más mínimo. Quien practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Dios, hace que el bien y sigue la creencia monoteísta de Abraham,
Dios tomó a Abraham como uno de sus siervos más amados. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. El conocimiento de Dios todo lo abarca. Te preguntan acerca de las mujeres, diles, Dios les responde y explica lo que se encuentra mencionado en el libro del Corán sobre las huérfanas a las que no han dado lo que les corresponde como dote, siendo que les gustaría casarse con ellas, así como les informa acerca de los menores indefensos y la obligación de ser equitativos con los huérfanos. Sepan que toda obra de bien que hagan, Dios la conoce. Si una mujer teme de su marido maltrato o rechazo, no incurrirán en falta si ambos llegan a un acuerdo, pues un acuerdo justo es lo mejor. El alma es propensa a la avaricia, pero si hacen el bien y tienen temor de Dios, sepan que Dios sabe bien cuánto hacen. No podrán ser completamente equitativos con sus esposas, por mucho que lo intenten, pero no por eso vulneran los derechos de una de ellas, dejándola como abandonada. Si se rectifican y tienen temor de Dios, Dios es perdonador, misericordioso. Pero si se divorcian, Dios proveerá a cada uno de su abundancia. Dios es vasto, sabio. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. He ordenado a quienes recibieron el libro anteriormente y también a ustedes tener temor de Dios, pero si se rehúsan a Dios, pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es opulento, loable. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es quien vela por todos. Oh gente, si Él hubiera querido los habría exterminado y reemplazado por otros. Dios tiene el poder para hacerlos. Quien anhele la recompensa de esta vida mundanal, sepa que Dios dispone de la recompensa de esta vida y de la otra. Dios todo lo oye, todo lo ve. Oh creyentes, sean responsablemente equitativos cuando den testimonio por Dios, aunque sea en contra de ustedes mismos, de sus padres o parientes cercanos. No importa si el acusado es rico o pobre, Dios está por encima de ellos. Que los sentimientos no los hagan ser injustos. Si dan falso testimonio o rechazan prestar testimonio ocultando la verdad, sepan que Dios está bien informado de cuánto hacen. Oh creyentes, crean en Dios, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en los libros que fueron revelados en el pasado. Quien no crea en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, habrá caído en un desvío profundo. A quienes crean y luego renieguen, después vuelvan a creer y luego renieguen nuevamente, aferrándose tercamente en su rechazo de la verdad hasta su muerte, Dios no ha de perdonarlos ni guiarlos por la senda del paraíso. Anuncia a los hipócritas que recibirán un castigo doloroso. Los que toman a los incrédulos como aliados en vez de tomar a los creyentes, ¿pretenden acaso así alcanzar poder y gloria? Sepan que el poder y la gloria pertenecen solamente a Dios. Musulmanes, se les informa que el libro revelado que cuando escuchen que se blasfema o que se burlan de la revelación de Dios, no se queden en esa reunión con quien lo hagan. Lo hagan o a menos que cambien de tema, porque de lo contrario serán iguales a ellos. Dios se encargará de congregar a los hipócritas y los que niegan la verdad en el infierno. Los hipócritas siempre especulan. Si ustedes obtienen una victoria con la ayuda de Dios, les dicen, ¿acaso no estábamos de su lado? Pero si los que niegan la verdad logran un triunfo parcial, les dicen a ellos, ¿acaso no los ayudamos a vencer y los defendimos de los creyentes? Dios los juzgará el día de la resurrección. Dios no ha de conceder a los que rechazan el mensaje a la supremacía absoluta sobre los creyentes. Los hipócritas pretenden engañar a Dios, pero Él hace que ellos se engañen a sí mismos. Cuando se levantan, se levantan para hacer la oración, lo hacen con desgano, solo para ser vistos por la gente, sin apenas acordarse de Dios. Los hipócritas vacilan entre los creyentes y los incrédulos, no se inclinan por unos ni por otros. A quien Dios desvíe no encontrará camino. Oh creyentes, no tomen a los que niegan la verdad como aliados en vez de a los creyentes
¿Acaso pretenden darle a Dios una prueba en contra de ustedes mismos? Los hipócritas estarán en el abismo más profundo del fuego y no encontrarán quien los socorra, excepto aquellos hipócritas que se arrepientan, rectifiquen, se aferren a Dios y practiquen la fe sinceramente. Ellos estarán junto a los creyentes y Dios tiene preparada para los creyentes una recompensa grandiosa. ¿Para qué iba a Dios a castigarlos por sus ofensas pasadas si son ahora agradecidos y creyentes? Dios es agradecido, todo lo sabe. A Dios no le complace que se hagan públicos los errores de otros, excepto que sea para denunciar o detener una injusticia. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Si hacen públicas sus buenas obras o si las esconden o si perdonan una ofensa, sepan que Dios es perdonador poderoso. Quienes no creen en Dios ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en Dios y la fe en sus mensajeros, diciendo, creemos en algunos, pero en otros no, pretendiendo tomar un camino intermedio, ellos son auténticos incrédulos. A los que nieguen la verdad les tengo reservado un castigo denigrante. Pero quienes crean realmente en Dios y en sus mensajeros sin hacer distinción en ellos y les concederá sus recompensas, Dios es perdonador, misericordioso. Los judíos entre la gente del libro te piden que les hagas descender un libro del cielo. Ya le habían pedido a Moisés algo peor cuando dijeron, haz que podamos ver a Dios con los ojos, pero fueron fulminados por un rayo debido a las injusticias que cometían. Luego comenzaron a adorar al becerro de oro, a pesar de haber recibido las evidencias de monoteísmo, pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. ¿Para qué respetarán el pacto de seguir la Torah? Elevé la montaña por encima de ellos y les dije, ingresen por la puerta principal de la ciudad, prostérnense en señal de humildad y no quebranten el sábado. Celebré con ellos un pacto solemne. No te sorprendas, oh Muhammad, de que te pidan que hagas descender un libro del cielo cuando ellos quebrantaron el pacto, no creyeron en los signos de Dios, mataron a los profetas injustamente y además dicen, no podemos comprender tus palabras. No es eso, sino que Dios endureció sus corazones porque negaron la verdad evidente y no van a creer sino unos pocos de ellos. Tampoco creyeron en el Mesías y manifestaron contra María una calumnia gravísima, acusándola de fornicación. Y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el mensajero de Dios. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, Jesús, tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio. La gente del libro comprenderá antes de la muerte la verdad sobre Jesús y el día del juicio él testificará en contra de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron. Debido a las injusticias que cometían los judíos y porque constantemente obstaculizaban el camino de Dios, les prohibí cosas buenas que antes les eran permitidas. Lucraban con la usura, siendo que les estaba prohibido y estaban engañando y estafaban engañando a la gente. Les tenemos reservado un castigo doloroso a quienes de entre ellos negaron la verdad a pesar de conocerla. Pero a los que estaban afianzados en el conocimiento y creen en lo que te fue revelado y lo que fue revelado anteriormente, hacen la oración prescrita, pagan el zakat, creen en Dios y en el día del juicio final. Les daremos una recompensa grandiosa. Te he descendido la revelación como lo hice con Noé y con los profetas que les sucedieron con Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. A David le revelé los salmos. Te he mencionado, oh Muhammad, algunos de los mensajeros que envié a la humanidad y otros no, y sabe que Dios habló con Moisés directamente. A los mensajeros los envié como anunciadores de albricias y como amonestadores para que la humanidad no tuviera argumento alguno ante Dios por, por haber rechazado el mensaje. Dios es poderoso, sabio. Si te acusan de mentiroso
Oh Muhammad, ¿sabe qué? Dios mismo atestigua que lo que te reveló es con su sabiduría y los ángeles también lo atestiguan, aunque es suficiente con Dios como testigos. Los que negaron la verdad y además impidieron a la gente seguir la guía de Dios están profundamente extraviados. A los que negaron la verdad y cometieron injusticia, Dios no ha de perdonarlos ni guiarlos por el buen camino, sino por el camino que conduce al infierno en donde morarán eternamente. Eso es fácil para Dios. Oh seres humanos, les ha llegado un mensajero con la verdad sobre su Señor. Crean en Dios y sigan el Islam. Eso es lo mejor para ustedes. Pero si no creen, sepan que a Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios todo lo sabe y es sabio. Oh creyentes del libro, no se extralimiten en las creencias de su religión. No digan acerca de Dios sino la verdad. Porque el Mesías, Jesús hijo de María, es un mensajero de Dios y su palabra sé que depositó en María un espíritu creado por él. Crean en la unicidad de Dios y en sus mensajeros. No digan que Dios es una parte de la Trinidad. Abandonen esa idea, es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad. Lejos está glorificado sea de tener un hijo. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es suficiente como protector. Ni el Mesías, ni los ángeles allegados menosprecien ser siervos de Dios. Quien desdeña adorar a Dios y se comporte con soberbia, sepa que todos serán resucitados y congregados ante Él para ser juzgados por sus actitudes. Los creyentes que hayan obrado correctamente serán retribuidos con generosidad y se les concederá aún más de su favor. Pero quienes hayan rechazado adorarlo solo a Él y hayan sido soberbios, sufrirán un castigo doloroso y no encontrarán fuera de Dios protector ni socorredor. Oh seres humanos, les ha llegado una prueba de su Señor el profeta, de su Señor, el profeta, y les ha hecho descender una luz que ilumina el Corán. A quienes creyeron y se aferraron a Dios, Él tendrá compasión de ellos, los agraciará y los guiará por el camino recto. Te piden una respuesta sobre la herencia. Diles, Dios dictamina sobre quién no tiene padre ni hijo. Si un hombre muere sin dejar hijos, pero si una hermana, ésta heredará la mitad de lo que dejaré. Y si ella muere sin dejar hijos, él heredará. Si el difunto deja dos hermanas, éstas heredarán 2/3 de lo que dejaré. Si tiene hermanos varones y mujeres, a cada varón le corresponde lo mismo que a dos mujeres. Dios se los aclara para que no se desvíen de lo justo. Dios todo lo sabe. Ese es el fin del capítulo 4. La mujer. Tengan espero que estén disfrutando esto y que estén aprendiendo. No llevamos mucho, pero cada, cada uno cada sura es una información grande que puedes durar días platicando solo de un capítulo. Entonces, salam aleikum. Que estén bien.